Favor de tomar sus asientos y ponerse cómodos. En unos minutos despegaremos. Estimados pasajeros, favor de tomar sus asientos y ponerse cómodos. En unos minutos despegaremos. Estimados pasajeros, favor de tomar sus asientos y ponerse cómodos. En unos minutos despegaremos. Estimados pasajeros, favor de tomar sus asientos y ponerse cómodos. En unos minutos despegaremos. Buenos días, señores pasajeros. FQC, su capitán el ingeniero Sergio Chiñas y toda la tripulación, les damos la bienvenida a bordo del vuelo FQC 10-11-11-2021. Por motivos de seguridad y para evitar interferencia con los instrumentos de vuelo, los micrófonos deberán permanecer cerrados. Computadoras, tablets, laptops y celulares con batería 100% cargada. También les recomendamos revisar su conexión a internet y tener a la mano su cargador. Y por supuesto, no olviden el kit que su Awesome Dreams Maker les regaló. Siguiendo las normas internacionales de aviación virtual, vamos a efectuar una demostración sobre el uso de los botones disponibles para la interacción en este viaje. Por favor, presten atención. Contamos con 4 opciones en la parte inferior de la pantalla. La primera es el chat. Este le permitirá enviar mensajes a toda la tripulación, a los conferencistas anfitriones de cada país y a los asistentes en general. Si durante el viaje surge alguna duda, puede utilizar el botón de la manita y algún miembro del equipo le asistirá.
También tenemos el botón de Q&A, el cual le pedimos use tanto como necesite y durante cualquier momento. Si la pregunta que tiene ya la realizó otro pasajero, dele me gusta para hacerla más popular y que sea la primera en responderse. También tenemos el botón salir de la reunión. Le recomendamos nunca utilizarlo, ya que si lo hace se perderá de esta experiencia. Además, se quedará sin productos increíbles para sus proyectos. Las únicas salidas de emergencia recomendadas son al baño, que por lo general se encuentra al fondo a la derecha. No es necesario avisar ni salir de la reunión para no perder ningún detalle. Solo le suplicamos revisar que su micrófono esté apagado. Señores pasajeros, agradezco mucho su asistencia y su participación en este segundo día de nuestro gran evento. Soy Sergio Chiñas, su capitán del vuelo, que los llevará nuevamente a los países en donde nacieron nuestras Awesome Solutions. Hoy presentarán los expertos de las empresas Lushan, Kizuma, Tolsa y Sukano. Abróchense los cinturones, despegamos. The power to change the world is innovation that never stops. Lushan New Materials specializes in functional polymer materials, casting the strength of China, leading the world. Establish Lushan style. Build the foundation of the industry. Lushan New Materials has been established since 1998. And has been listed in a leading position in China's polymer materials industry, rapidly developed with the growth of the industry. Lushan explores the development needs of industry, life and intelligent high-tech. Has developed a series of products to meet the market expectations. Lushan has several production bases including Guangzhou Yunpu Factory, Yonghe Factory, Jiangsu, Changzhou Factory and others. Lushan optimizes the equipment by automation and intelligence. Lushan has served more than 80 countries and regions around the world and has reached strategic partnerships with more than 100 well-known brands such as China CRRC, Baoji Petroleum, Steel Pipe and Panasonic, and this scope is constantly expanding. Lushan provides high-quality products and experience for functional polymer material. Lushan, only for innovation. As a key high-tech enterprise of the National Torch Program, Lushan built a 4+3 RD platform. Lushan has integrated academic resources at home and abroad, focusing on research and product development such as melt grafting, latent cross-linking, bonding interface control technology and bonding theory. Leading the industry. Lushan equipped with various test devices and equipment, multi-dimensional inspection to ensure the high-quality product's output. Nearly 200 patent certifications. Has participated in a number of national industry standards. Products serve for many important strategic projects, including energy, pipelines, construction engineering, aerospace undertakings, new energy projects, flexible displays, high-speed trains, military and so on. Focus on quality, focus on customer. These are our products and applications, including energy materials, tie resin, hot melt adhesive, optical materials, degradation materials, medical materials, etc. Lushan Compatibilizer. Before introducing our compatibilizer, let's talk about why we need the compatibilizer.
different types of materials has its excellent properties. How to mix the two polymers together and maximize their properties. When you do trials, you'll know that it's not very often that two polymers will mix with each other. Most of the time, if you try to mix two kinds of polymers directly, you'll end up with failure or unstable result. How to make the immiscible blends of polymers mixed well and evenly? The answer is compatibilizer. What is polymer compatibilizer? Compatibilizers, also referred to as coupling agents, are additives that when added to a blend of immiscible materials during extrusion, modifies their interfacial properties and stabilizes the melt blend. Usually the chains of a compatibilizer have a blocky structure, with one constitutive block miscible with one blend component and a second block miscible with the other blend component. Lushan compatibilizer uses one of the most successful techniques for compatibilization, maleic anhydride graft copolymers. The mainly compatibilizer of Lushan includes maleic anhydride grafted polypropylene, maleic anhydride grafted polyolefin elastomer and maleic anhydride grafted polyethylene. For maleic anhydride grafted polypropylene, our typical grades are PR3C and PR3D. It can be used in reinforced PP composite. This final products of PP compounds are usually automotive dashboards, wood plastic products, and so on. As shown in the table and picture, PP and glass fiber become miscible with more excellent properties like the tensile strength, flexural strength, and notch impact strength after adding PR3D. For maleic anhydride grafted polyolefin elastomer, we usually recommend our grades AR1 and AR493 to our customers, which can improve the impact strength, low temperature resistance, dimensional stability, and water absorption of nylon products. The final products of this nylon materials are usually plastic gears, sports equipment and so on. As shown and compared in the tables, adding Lushan Nylon Impact Modifier AR1 improves the impact strength of glass fiber nylon and AR493 improves the impact strength of nylon without glass fiber. Next, maleic anhydride grafted polyethylene is our for wood plastic composites. Lushan WR2A is suitable for WPC content based on HDPE content. And the final products of wood plastic composites are furniture, outdoor decks, park benches, and so on. You can check the data on the table. The tensile strength and flexural strength has improved after adding WR2A, and the water absorption has reduced. We also have PE compatibilizer grades for halogen-free flame retardant compounds, which final product is HFFR wires and cables. The typical grades are LR2D and LR508. This kind of compatibilizer is usually used for HFFR compounds with inorganic flame retardant and a plastic matrix. About the properties of our compatibilizer for PE HFFR compounds, they can effectively improve the mechanical properties, such as tensile strength, elongation at break and so on. Lushan is the leading manufacturer of compatibilizer in China and we have exported our materials to about 80 countries. We are working with global customers like PolyOne, Celanese, Borealis, Nexans and so on. I believe that you can rely on us as a reliable supplier. Lushan Thai Resin. Before introducing you our Lushan Thai Resin, let's talk about the barrier film packaging briefly at first. The most common barrier films in the food packaging industries are the ones with nylon EVOH PVA materials and also aluminum and others. They can be applied for many different kinds of foods, for example, fresh meat, poultry, sausage, milk, coffee and snack food. With the help of barrier films packaging, it can improve the food's shelf life and keep the aroma of inside materials restrained within the containers. For example, the cosmetic in tubes, coffee capsule and agrochemical liquid in bottles. As we all know, some of the daily food like the vacuum-packaged fresh meat, jelly, sausage, etc., can often reach a shelf life for more than 6 months long and some even much longer for 1 to 2 years. But how does it work?
To offer such a long shelf life is because the packaging of the product has barrier properties, which can effectively prevent the penetration of oxygen, moisture, grease, and odor that go through the packaging film or container and causing the bacteria reproduction and food decomposition. Also for sticky smell products like pesticides and toilet cleanser, the bottle containers need to equipped with the function of restrain the smells inside the bottle before use. Also for cosmetic products with charming aroma, the tube containers need to equipped with the function of restrain the smells inside the tubes before use so as to keep the product stay at its best condition. Thanks to the barrier layers of the container packaging, that's how it works to keep the material aroma restrain inside containers. As we have mentioned the variety use of barrier properties as the barrier layer in the packaging, our Lushan Thai resin plays a role in bonding the polyolefin layer like PE and PP material with EVOH or nylon layer, the barrier layer. High barrier packaging is mostly composed of multiple layers of different materials, including polyolefin layer, including PP, PE and other materials, barrier layer, including PA/EVO and other materials, bonding layer, etc. Among them, the Thai layer is an important bridge connecting the polyolefin layer and the barrier layer. The quality of the adhesive resin will directly affect the quality of the packaging film. Thai resins of general quality will have insufficient adhesion, resulting in peeling off, uneven particle color, black and yellow spots, heavy odor, poor processability, and obvious crystal spots, which will affect the safety and appearance of product packaging. Lushan High Barrier Packaging Thai resin is maleic anhydride crafted and modified by polyolefin in pellet form. It introduces extremely strong polar groups into the molecular chain of polyolefin resin, which not only retains the excellent mechanical properties of polyolefin materials, but also gives the resin excellent resistance to polar materials. The adhesive performance of our Thai resin, widely used in food, daily chemical, automotive and other industries, is used as a multi-layer co-extrusion composite of PE, PP and EVOH, PA and other barrier materials. Lushan Thai resin can be used to produce the flexible packaging for food industry, and it's applied to 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 layers nylon and EVOH barrier films, such as vacuum packaging for fresh meat/poultry/fish, lidding film, sausage casing, cheese and dairy products, ready meals, sauce, pouches, etc. Lushan Thai resin has passed the following food contact regulations: Mercosur Food Contact, Brazil Anvisa Food Contact, and the regulations in USA and Europe. For PE barrier flexible packaging films, we have developed many grades of Thai resin for different applications with different processing procedures. For example, our Thai resin grade EF13 is developed for bonding PE and nylon layers of co-extruded blown films, and grade EF19 offers the super strong adhesion to PE and EVOH layers of co-extruded blown and cast films. The adhesion strength could be 9 to 10 N/cm, which is the same as other top Thai resin manufacturers in the world. And our Thai resin grade EF8F can be used directly without any crystallizing point shown in the films. Also, high concentrated Thai resin can be used mixing with LLDPE at a specific dilution ratio, which can help reduce your production cost. We also have developed some grade of Thai resins for PP barrier films, such as our grade PF3C, which is special for bonding PE and nylon blown films. If you are an artificial sausage casing manufacturer, then you must also need Thai resin for binding PE and nylon structure barrier sausage casings. We have many grade of Thai resin for different kinds of sausage casings. No matter your product type is focused on transparent sausage casing or the red, golden, black and other color sausage casings, there's always a suitable grade of Thai resin we have works perfectly for your products. We also have many other grade of Thai resin for your high barrier packaging products with EVOH layers, like PP jelly cup container, PS coffee capsule, cosmetic tubes and agrochemical bottle containers. Please contact us for more details. Our Lushan company owns 67% of the market share in China and has sold our products to more than 80 countries, dealing with Thai resin research, development, and manufacture in the packaging industry since 1998.
Also for our Thai resin in the food packaging industry, we have been working with global customers like Amcor Finland, Wipak, 2Gamma, Uflex, Packer and Miko and so much more you may know which have verified our product quality with their product performance. New materials, new life. Willkommen in der Schweiz. Para cerrar con broche de oro, disfruta de estos chocolates suizos mientras damos la bienvenida a César Espitia, vicepresidente de Innovación LATAM y Brett Watkins, Director of Commercial Innovation Americas de Sucano. Adelante, por favor, César. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo en asistir a esta presentación. Sucano Polymers, rápidamente dar un pequeño repaso. Es una empresa suiza, está ubicada cerca de Zurich. Tiene más de 30 años de estar en lo que es la fabricación de aditivos funcionales, principalmente orientados a aplicaciones de poliéster, en este caso PET. Los poliésteres de PET, PETG, PBT, como también poliéster biopolímero PLA, ácido poliláctico. Sucano tiene tres plantas, la principal y los laboratorios de experimentación, desarrollo están en Zurich. Brett y yo estamos en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, y nuestra responsabilidad en nuestra planta es todas las Américas, Norte, Centro y Suramérica, como también las islas del Caribe. La planta que está en Kuala Lumpur, la responsabilidad de ellos es hacia Pacífico. Entonces, como dije, nuestra especialización es los aditivos funcionales que implica aditivos que van a modificar las propiedades de procesabilidad, es decir, viscosidad y flujo, y también lo que son las propiedades físicas y mecánicas del envase o el empaque final. Entonces, aquí podemos iniciar. A su mano derecha está Brett, que es nuestro director comercial de innovaciones en las Américas, como también en la junta directiva, y a su izquierda estoy yo. Next slide. Sí, lo que vamos a enfocar esta presentación es relacionado todo lo que tiene que ver con el PET plástico para el uso de fabricación de botellas y charolas. Y en particular, cómo vemos es el gran uso de estos plásticos que estamos hablando a nivel mundial. La demanda de plásticos, estás hablando de 335 millones de toneladas. Y de eso, 37 millones de toneladas se utiliza o hay la demanda de plásticos en los Estados Unidos. Y en particular el PET tiene un promedio de tasa de crecimiento alrededor de 5%, que es el porcentaje más alto comparado con otros tipos de resinas. Go ahead. Lo que en relación al PET, el empaque de PET, el consumo es alrededor de 25 millones de toneladas anual. Y en términos de empaque de PET consumido en los Estados Unidos, estamos hablando de 4 millones de toneladas. Esto representa aproximadamente un 10.8% de todo el plástico que se consume en los Estados Unidos.
Ahora, ¿qué es lo que hoy día tenemos como consumidores la conciencia social de lo que es reducir el impacto de plástico sobre el medio ambiente? Y en esto es lo que damos el enfoque en cómo vamos a cerrar el círculo o el ciclo de la utilización de las botellas y de las charolas utilizadas que después de su función cómo se va a reciclar de botella a botella o cómo se va a utilizar de lo que es de bandeja a bandeja. El propósito de esta plática hoy es para conocer los más recientes desarrollos y tecnologías en lo que es el empaque de PET, como también reconsiderar las prácticas actuales en el uso de los empaques que se utilizan hoy día. La manera de atacar este dilema que tenemos, qué vamos a hacer con todo el plástico producido, qué se va a hacer con los empaques después de su vida útil, cómo vamos a cerrar ese círculo y fundamentalmente hay que ir al fondo del problema y fundamentalmente se ve en el rediseñar los empaques o lo que es buscar soluciones innovadoras para reusar los empaques. En su área de mercados, fundamentalmente estamos viendo un 30% que son para envases de líquidos, envases sí, de todo tipo de líquido, incluyendo detergentes, aceites y el reuso, el 20% de lo que son artículos de belleza, artículos de salud y el 50% la mayor es en uso para lo que son alimentos y comestibles. Next slide. Ahora lo que indiqué como consumidores, nosotros los consumidores somos parte de la solución que vamos a participar, como también los que diseñan los empaques. Desde un inicio se diseñan para lo que es el uso de reciclado y obviamente hay que tener una fuente eficiente de materia prima adecuada para poder lograr este fin. Luego sigue lo que es la producción, cómo se produce el material, la distribución, se vuelve a utilizar en el número 4, luego viene el recopio, la recolección del material, el surtido, cómo se va a separar de unos de los plásticos para que así puedan tener una fuente uniforme. En el reciclado, lo que es los diferentes tipos de reciclados que implica aplicación mecánica o utilizan reciclado químicos o lo que es el reciclaje de biopolímeros los orgánicos. Y luego vuelve una vez más al fin de vida y que entra una vez más en el flujo del reciclado del plástico. Next slide. Las innovaciones las más nuevas innovaciones para lo que es el uso de reciclados de PET, lo vemos en lo que son las charolas de monocapa de PET, en particular la innovación para utilizar las charolas para aplicaciones frías o de congelación, en la cual un modificador de impacto ya lo tiene Sukano con el propósito de mejorar las propiedades de resistencia al impacto a temperaturas frías, que ahí hablamos de 4 grados centígrados a 10 grados bajo cero centígrados, es refrigeración y luego congelación de menos 10 hasta menos 40 grados centígrados.
Entonces hay que modificar el PET porque aún el PET virgen es inherentemente quebradizo a temperaturas frías, y lo cual hay que reforzar esa propiedad, no solamente en 100% PET virgen, pero aún cuando se utiliza el PET reciclado, que ya está expuesto a la degradación y requiere aumentar la viscosidad para recuperar el peso molecular, la viscosidad intrínseca, y así poder incrementar el uso de reciclado. Y luego lo que es otra innovación es cómo mejorar los tiempos de ciclo de producción de bandeja a bandeja en el uso de aditivos. Y sí tenemos un cristalizador con el propósito de poder agilizar para más rápida utilización en los ciclos de moldeo termoformado. Luego hablas de otra innovación para lo que tiene que ver el reciclaje. Estamos hablando de negros para que se puedan separar en lo que es la fuente de reciclados, en separarlos de los artículos transparentes. Y sí tenemos un negro infrarrojo, o lo que es cerca del infrarrojo, para que se pueda separar con sistemas automáticos. Y lo otro, vamos a otra aplicación en términos de innovaciones, son los blancos para el reciclado de botellas de leche, en que tienen que tener un alto porcentaje de bloqueo de luz, de luz radiante, como también lo que son los rayos UV, para que no se vaya a degradar la leche o la vitamina D durante el anaquel de la leche de la botella. Lo otro que hablamos de innovaciones es cómo se va a recuperar, a mejorar lo que son las propiedades originales del PET virgen en términos del PET que está ya en el ciclo de reciclaje. Es decir, el reciclaje implica que el PET ya está degradado, se degrada por expuesto a la temperatura, como también la humedad contribuye a la degradación del material durante la procesabilidad y cuando está expuesto también a la atmósfera. El PET es como una esponja en términos de absorber la humedad, y esa humedad a la hora de aplicarle calor, y si está en el cañón del extrusor o de la inyectora, va a acelerar el proceso de degradación, en la cual se reduce el peso molecular, la viscosidad intrínseca, y luego se pierde las propiedades mecánicas, ópticas del envase. Y para poder reconstituir o reconstruir el reciclado se necesita un alargador de cadena o un incrementador de viscosidad intrínseca para recuperar un 90% de las propiedades físicas, mecánicas y ópticas. Cuando hablamos de ópticas, estamos hablando de mejorar la transparencia del material, pero no mejora las propiedades, lo que es el tono amarillento. El tono amarillento sí hay que usar otro aditivo para corregir, neutralizar ese tono amarillento que implica que el material está degradado. Next slide. Ok, en términos del modificador de impacto, ¿de qué estamos hablando? Para las charolas o lo que son los clamshells o las almejas, para este tipo de aplicación frías, el modificador de impacto lo que hace es mejorar las propiedades de estabilidad dimensional del empaque para que pueda resistir impactos laterales
o fuerza directa cuando el empaque o el envase está expuesto a temperaturas frías. Next slide. Aquí podemos ver lo que es una de las pruebas que se hace para medir lo que es la resistencia al empaque a empaques de congelación. Es una prueba, esto es en el laboratorio, que se hace de una altura de 80 centímetros, en que se deja caer con lo que es la prueba la prueba de una caída estática en piezas, artículos plásticos termoformados. Como pueden ver, ahí cae la charola, completamente se le cayó el hielo y la charola quedó en un buen estado, sin formación de ranuras o grietas en el envase. Entonces, esto es una propiedad que sí se considera que pasa esta prueba cuando de 10 caídas, 10 veces no hay ninguna formación o quebraduras, enquebradecimiento del envase o el empaque total. Next slide. Aquí vemos lo que es lo que se considera pasar esa prueba. Son 10 de 10 caídas, 10 charolas perfectamente en estado original, en la cual aquí vemos un aditivo, nuestro TA4019MB32, con dosificación al 1%. Vemos que en el control de PET, en el medio, la barra que es gris, de 30 grados bajo cero, de 10 caídas, 6 se rompieron, y 20 grados centígrados, solamente 8 de 10, perdón, no, lo dije al contrario, 6 pasaron y 4 fueron las que pasaron. Entonces, ahí ve que al adicionar el 1% del aditivo, 10 pruebas y quedaron 10 buenas sin ningún tipo de quebradura. Entonces, 10 de 10 puede ser a 10 grados, a 30 grados centígrados bajo cero o a 20 al 1%. Este aditivo es suficiente para ayudar a retener sus propiedades físicas y mecánicas. Okay, next slide. Ahora, una de las cuestiones que siempre es de mayor importancia es la transparencia del empaque, porque la mayoría de los modificadores de impacto causan nubosidad, causan cierta opacidad al empaque, y en algunos artículos plásticos para exportación de frutas, requieren alta transparencia para que el consumidor pueda ver el artículo, el contenido del empaque, lo vea claro y se vea en buenas condiciones. Aquí vemos que en términos de haze, lo que es nubosidad, el control, que es el PET control, la barra gris, indica que utilizaron solamente puro PET. Y arriba es con el aditivo al 1%. El PET tiene nubosidad de 0.5% y con el aditivo ligeramente aumentó un 0.1% nomás de humedad, de nubosidad. Y en términos del ojo humano, el ojo humano capta la diferencia es alrededor de 2.7%, es decir, esa diferencia de 0.5 a 0.6 no lo capta.
en lo que es la transmisión de luz, es que tan claro se ve el artículo. Es casi igual de 91.6% a 91.7% comparado con el modificador de impacto. Y lo que es la claridad del empaque, el control de PET a 99% de claridad con el aditivo 99.3, que es muy casi es igual en términos de las tres propiedades ópticas. Y en términos de lo que es el nivel de adhesión, para adhesión de tintas no interfiere con la impresión de tintas ni tampoco para etiquetear. Como pueden ver ahí, la diferencia en el nivel de dynes, que es la fuerza de adhesión en el control de PET de 40-38 y 40 con 40 es realmente no hay efecto que vaya a interferir con la adhesión de tintas. Next slide. Sí, ahora hablamos de lo que son las charolas, el reciclado de charolas de bandeja, charola a charola. Tenemos un cristalizador para reducir el tiempo de moldeo. Next slide. Esto es otro desarrollo en la cual sí tenemos un agente nucleante con el propósito de utilizar lo que es hojuelas de PET amorfo en cómo incrementar la estabilidad térmica del PET reciclado pero con convertirlo en PET cristalizado. Y con este es un proyecto que se hizo con Noise, Illig, Viola, junto con Sucano, de cómo transformar el amorfo en PET cristalizado, cómo se puede lograr esa transición para aumentar la estabilidad térmica de las charolas. Next slide. Bien, en términos de lo que que acabamos de explicar, es la combinación del agente nucleante, que es, este es un aditivo para ayudar a cristalizar el PET, y esto implica no solamente el agente nucleante, pero también lo que es el equipo que hablamos en la previa dispositiva, que es el uso del doble molde, es decir, necesita el termoformado e inmediatamente pasarlo a un segundo molde para lo que llaman el recocido, en la cual se recalienta a una temperatura menos y se templa para así cristalizar la lámina y lo que es aumentar o mejorar lo que es la ventana de procesabilidad, que le permite aumentar lo que es la resistencia a temperatura hasta 200 grados centígrados en la aplicación final. Y también lo que es el aditivo, el Combi Master Match, ese aditivo implica que también se puede utilizar con pigmentos, no solamente con negro. Y lo que es este Combi Master Batch, lo que ayuda es mejorar la ventana de procesabilidad, le facilita la procesabilidad durante el termoformado, como también en términos de las estéticas del envase o empaque final,
y está en conformidad con las normas de aditivos en contacto con empaques para uso en alimentos y comestibles. Cuando hablamos de el Combi Master Batch es una combinación de varios aditivos en la cual es lo que le permite esa transformación del PET amorfo al reciclado utilizando PET reciclado. Next slide. Ok, aquí tenemos una gráfica que da una mucho más clara explicación de lo que hablamos de las últimas dos. Es decir, aquí vemos en la gráfica de arriba el equipo de extrusión de la lámina, en la cual se produce la lámina negra, se embobina y luego la bobina se lleva en la gráfica de abajo. La bobina pasa por un proceso de precalentamiento y luego va al doble molde. El primer molde de la izquierda es donde se termoforma el envase y luego se pasa inmediatamente a un segundo molde donde va el recocido, es decir, se templa y se recalienta a una temperatura un poco más baja que la de termoformado para así fijar lo que es la cristalización de la charola. Entonces, con este proceso permite lo que es las charolas pasar pruebas del horno en que no se vayan a desformar hasta que, como indicamos, a temperaturas de 200 grados centígrados. Entonces, lo que es controlar las propiedades de modificar así para que pueda hacer esta transición con el Master Batch, le permite lo que es el estiramiento de la molécula del PET, es decir, cuando es la elongación de la molécula lo permite para así poder lograr el termoformado, aumentar la viscosidad intrínseca para lo que es los procesos de flujo y lo que es la extensión de la ventana de procesabilidad para que puedan aumentar la velocidad, es decir, cuántas piezas por hora va a producir, mejora la estabilidad y de la lámina, mejora la resistencia del impacto a la lámina como también a las charolas. Son para empaques, lámina o empaques opacos. Aporta estabilidad térmica, tiene estabilidad térmica cuando se usa con colorantes o otros aditivos, acelera el proceso de cristalización y ayuda a controlar lo que es la cristalización durante el ciclo de termoformado. Y ese aditivo está en conformidad con las normas del FDA de alimentos y comestibles para uso en envases plásticos. Como pueden aquí apreciar, esto es la charola a mano izquierda antes de la prueba de poner en un horno y como pueden ver mano derecha después de estar en el horno a 200 grados por 20 minutos en términos de la estabilidad térmica de las charolas se permanece. Next slide. Y en términos generales de tener un negro detectable para así en el proceso de selección que no se vaya a ir una charola negra y mezclarse con el reciclado que es transparente. Tenemos un negro infrarrojo que sí ayuda a lo que es a separar esa charola de las otras charolas
que no vaya a contaminar lo que es la el empaque transparente. Y aquí vemos lo que cuando hablamos del aditivo infrarrojo, no se utiliza negro de humo carbón, el polvo que conocemos, y sí utiliza un tipo de negro de humo que tiene esa sensibilidad en que se pueda detectar fácil y se pueda separar. Como pueden ver ahí en lo que es el reflejo, el porcentaje de reflejo aumenta así para que se pueda detectar en términos de del poder de separación. Next slide. Y, y luego lo que aquí hablamos de que no tiene ningún tipo de los beneficios es que se compara, si ve la charola que está de referencia ahí, que es transparente, y con el 2% de el negro infrarrojo, se puede separar y lo que es no tiene ningún tipo de presencia de negro de humo, sí da un tono negro fuerte, tiene una alta eficiencia en lo que cuando se va a surtir o separar de los otros plásticos, y le permite integrar ese tipo de negro en lo que es la fuente de reciclaje. Aquí a mano izquierda, aquí puedes ver esta presentación a mano izquierda. Creo que esta es una presentación dinámica en que se puede ver cómo se separa la charola negra, o sea, no cae con el resto de los otros plásticos. Can you activate the, is it on? As far as the video is concerned, no sé por qué no está funcionando, pero sí, en ese video se puede ver, ahí va. Ahí ustedes van a apreciar que va la negra. ¿Sí vio? Ahí la separó. Entonces sí es detectable. Lo separa de los otros plásticos. Ahí vamos una vez más. Ahí va a volar hacia arriba, ¿sí ves? No, y aparte de el negro, sí también tenemos otros colores que también son detectables en el infrarrojo para que se puedan separar de plásticos que no tienen la pigmentación. Next slide. Luego llegamos a lo que son los blancos. Los máximas blancos que tienen un alto poder de recubrimiento para botellas de leche o para botellas donde requieren un alto bloqueo de luz visual o lo que son los rayos UV, para que no vayan a penetrar la pared de la botella. Son blancos que están formulados para botellas de PET, en particular botellas de leche, en que se puede usar para leche normal, lo que es leche de vida extendida, es decir, en términos de los días, cuando hablamos de leche normal, para 2 o 3 días de anaquel, y luego para vida extendida, que hasta una semana, y luego lo que es UHT, que es
la leche de anaquel de por lo menos unas 3 semanas en que permanece la leche en buena condición sin necesidad de refrigeración. Next slide. Aquí vemos lo que es la opacidad de las botellas que le permiten ser reciclables en términos de de tener una barrera completamente opaca estamos hablando de botellas de una sola capa en que sí permite completo bloqueo o un 97% de bloqueo de la luz en monocapa para proteger el contenido del envase. Next slide. En términos de lo que es los protocolos y de los protocolos para la comparación de las botellas, es decir, en términos de tener una barrera química, ya se tiene que ver con ya más cuidado el PET, se tiene que ver cuál es la estabilidad que tiene de reactividad con otros líquidos. Pero este tipo de botella que hablamos y con nuestros blancos le permite que se pueden completamente reintegrar 100% en lo que es el ciclo de reciclaje y también lo que permite tener botellas dedicadas solamente a la misma aplicación final. Y en términos de lo que es la degradación, no es, se mantiene, no deja degradar lo que es el contenido del envase. Next slide. El diseño o sea, formular un diseño que sea completamente, que tenga éxito es en lo que es el soplo de tecnología del soplo para las botellas. Los resultados se mantiene lo que es la estabilidad de la viscosidad, se mantiene muy estable para mantener lo que son las presiones y estabilizar el proceso. Lo que es la filtración, que no vaya a haber ningún tipo de filtración a través de la botella, mantener su pureza y alta consistencia. Mantiene un color blanco estable en que no se va a descolorear y lo que es se mantiene estabilidad a través del proceso, iniciando con material reciclado, iniciando con 0.65 a través de los diferentes fases del reciclado. También en lo que tiene que ver con el proceso de, comparado con el proceso de SSP, que es Solid State Policondensación, nuestro aditivo puede aumentar hasta 0.7 a 0.8 de lo que es la viscosidad intrínseca del material. No se observan aglomeraciones y lo que se mantiene la integridad de la barrera de luz para que no vaya a penetrar la luz, es decir, el menos del 1% de luz a 550 nanómetros de onda. Next slide. Y aquí estamos ya en la recta final de la presentación, en lo que es cómo vamos a, qué hablamos de recuperar el PET reciclado para recuperar sus propiedades originales físicas, mecánicas y ópticas.
Y aquí en este caso hablamos de el incrementador de viscosidad o el alargador de cadena. Next slide. En términos generales, lo que siempre se habla de recuperar las propiedades de PET, se tiene que hablar es del peso molecular como también la viscosidad intrínseca. Y en realidad lo que se debe tener mayor importancia es el peso molecular del PET reciclado, porque como pueden ver, cuando cae la viscosidad intrínseca, en aplicaciones que están a 0.8 PET virgen, está alrededor del peso en lo que es el peso molecular alrededor de 63,000 molals. Y ya cuando se recicla del PET virgen, se utiliza en un proceso, ya baja la viscosidad intrínseca alrededor de 0.7 y como pueden ver en la columna de la derecha, su peso molecular también bajó de 63 a 47,000 molals. Y cuando ya vamos a ver en lo que es lo que son los pellets que se pueden mejorar la viscosidad intrínseca con, bueno, en este caso los chips está hablando con PET reciclado que está granulado alrededor de 0.65. Ese es el grado que normalmente se utiliza para fibras textiles. Y como pueden ver en columna derecha, su peso molecular está alrededor de 43,000 molals. Es decir, lo importante de tener en cuenta es que el peso molecular es lo que se incrementa para que la viscosidad intrínseca aumente. Next slide. Y lo que es la degradación de PET, ocurre lo que es degradación de oxidativa, en que sí la molécula se está degradando, lo que se degrada también sus propiedades térmicas, la luz UV también ataca o afecta, es decir, reduce o rompe las cadenas del PET. Y en lo que tiene que ver hidrólisis. Hidrólisis es una rápida o acelerada degradación del PET cuando está en presencia de humedad y de temperatura alta, del calor. Esa combinación de calor, el calor de proceso y la humedad en el cañón del extrusor o en el molde ocurre, como puede ver, 5,000 veces más es la velocidad de degradación que ocurre. Entonces, esto es tener en cuenta por qué hay que siempre tener en cuenta el secado es súper importante para el PET y el PET reciclado para que no se vaya a degradar. Si ves la comparación que estando expuesto a la atmósfera se degrada con una velocidad de 2 veces, degradación térmica una vez, con la aceleración, los rayos UV sí lo degrada lentamente, pero el hidrólisis es lo que realmente mata, lo que degrada el PET de una manera bastante rápida. Y lo que se ve en términos de las características de las características de la degradación son amarillamiento en lo que es el contenido de los Brett, can you I don't recall the AA content. What is the AA content again? AA is acetaldehyde. Okay, ya, son los aldehides, son los ácidos aldehides que contribuyen a la degradación térmica.
y también lo que son los rayos UV contribuyen a lo que es el amarillamiento de el plástico, como también pérdidas de las propiedades mecánicas, es decir, la tenacidad, pérdida de la viscosidad, se pone en quebramiento y el contenido de los aldehídas, ácidos aldehídas contribuyen a una también rápida aceleración de degradación. Y lo que es las precauciones que se pueden tomar es a la hora es de poner lo que es un cubrimiento en nitrógeno para que no se vaya a degradar, mantener las temperaturas menos de 290 grados centígrados. En lo que es la UV es tener en cuenta de no, los rayos UV sí realmente degradan despacio el PET, y lo importante en lo que es evitar el hidrólisis, a eso es necesario mantener aproximadamente 50 partes por millón. Se debe secar el PET virgen o el PET reciclado para así aprovechar las óptimas propiedades de la resina. Next slide. En esta gráfica ligeramente vemos cómo la viscosidad afecta a lo que es el contenido de humedad. La línea horizontal es el contenido de lo que es la humedad, es decir, 0.5% de humedad. El PET se degrada alrededor de, o sea, la viscosidad intrínseca al medio por ciento, es decir, 500 partes por millón, sí se degrada bastante rápido. Y obviamente al 2% es aún peor. Go ahead. Y aquí realmente lo que está la gráfica es para indicar que el aumentador de viscosidad, el alargador de cadena, es para volver a reunir lo que es reenganchar lo que es las propiedades físicas y mecánicas se hacen, es ligando una vez más las cadenas que se quebraron, ligarlas químicamente de una manera lineal para así recuperar las propiedades físicas. ¿Por qué? Porque el PET, el polímero PET, la molécula inherentemente es 97% lineal, y para poder recuperar las propiedades hay que una vez más realinear la molécula de esa misma manera para obtener las propiedades de alta transparencia y de resistencia al impacto de PET. Next slide. En términos generales, aquí vemos que la dosificación del aumentador de viscosidad TA3619 MB01 al 1% aumenta la viscosidad intrínseca. Si inició con el 0.78, lo aumenta al 0.85, y cuanto más se aumenta la dosificación, aumenta lo que es la viscosidad intrínseca. Entonces es una función lineal en términos de su efectividad. Y a mano derecha, la gráfica que ven ahí es que instantáneamente se ve el efecto de la viscosidad intrínseca tan pronto se introduce en el extrusor, que se nota inmediatamente en el cabezal, el aumento en la presión en el cabezal, es decir, que sí, el aditivo está funcionando
porque está aumentando la viscosidad intrínseca. Se aumenta la viscosidad, se pone más espeso y por eso aumenta lo que es la presión en el cabezal. Next slide. Y otro que sí pueden ver en términos de la dosificación, el aditivo no causa nubosidad. Si ves al medio por ciento, aumenta muy poco la nubosidad, al 1%, también muy poco, al 2%, 2.7% es el ojo humano ya capta lo que es la nubosidad, ya ve que está translúcido. Entonces, hasta el 2% se mantiene menos del 2.7%. La columna izquierda es indicativo del porcentaje de la nubosidad. Lo que sí ocurre, y por eso siempre indicamos a todos ustedes que si cuando usen el aumentador de viscosidad, no vayan a usar el 3%, porque en primero le causa alta nubosidad y en segundo aumenta demasiado la viscosidad intrínseca que puede hasta frenar el tornillo. Es así de efectivo. Por eso el 3% lo tiene que siempre tener en cuenta. Entonces, esto son las 5 innovaciones que estamos en esta presentación cubriendo de lo que es dar a ustedes ese entusiasmo, ideas de cómo incrementar el porcentaje del PET reciclado en sus procesos. El PET reciclado realmente es algo que como consumidores ya tenemos esa conciencia social de reducir el uso del plástico, y con el reciclado es una manera de contribuir a ese, lo que es la economía circular, de que todos podemos contribuir. Y espero que estas ideas por lo menos inspiren a ustedes en ver cómo sí se puede incrementar el porcentaje de reciclado en sus empaques y envases. Y creo que ya llegamos al final. Entonces, sí, muchas gracias. Y si tienen algunas preguntas. Gracias por la magnífica presentación, César. Justamente vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Brett ya nos apoyó a responder algunas en el chat. La primera pregunta es, ¿estos aditivos sirven para recuperar polietileno y mezclar con asfalto que ayuden a abatir la viscosidad? No, definitivamente no. No se pueden utilizar para polietileno. No le va a dar ninguna reactividad. De acuerdo. La siguiente pregunta es, no tengo secador en mi proceso, pero quiero incrementar mi viscosidad intrínseca. ¿Es posible hacerlo con el alargador de cadena? ¿Qué tanto podría aumentar el IV? Perdón, no entendí la primera parte, que no tiene ¿qué? Perdón. Secador en mi proceso. No tiene secador en el proceso. Ay. Ahí es un dilema. Porque aún el fabricante los fabricantes de PET, lo primero que están en sus fichas técnicas es el secado del PET. Si no tiene manera de secar, es decir, extractar la humedad que está atrapada en el PET, sí, el aditivo funciona, pero la humedad que está ahí interfiere con la efectividad o el desempeño del aditivo. Es decir, van a obtener un mínimo de beneficio. Es necesario secar el PET. De eso no hay alternativa. Do they have vacuum pumps? Una pregunta es, si no tienen secador, ¿tienen bombas de vacíos en el equipo? Ok, esperamos que el cliente nos indique si tiene bombas de vacío mientras vamos a la siguiente pregunta. ¿Les parece bien? Ok.
¿Cuáles serían las condiciones de proceso recomendables? ¿Para cuál aditivo? No viene tampoco en la pregunta. Igual, Manuel Sánchez, ¿nos podrías ayudar, por favor, de qué aditivo en particular tienes la duda? Igual, mientras nos contesta, vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿el PET se Perdón, puede...? solamente para aclarar, nuestros aditivos se utilizan a las temperaturas estándar de proceso de termoformado de inyección para PET o PET reciclado. Las condiciones que indica ese proceso, 260, 290 o 220 iniciando, las temperaturas que normalmente utilizan para procesar su PET no hay necesidad de cambiar temperaturas para utilizar los aditivos. De acuerdo, muchas gracias. El cliente anterior nos comenta que sí tiene bombas de vacío en los extrusores. Sí, ayuda. Sí, las bombas de vacíos ayudan a disipar, a extractar la humedad, pero no, debido al muy corto tiempo que están en el cañón, el material fundido está muy corto tiempo, no le da esa oportunidad a poder expulsar, a extractar completamente la humedad que tiene el material. El material puede ser PET virgen o el PET reciclado. Si tiene alta humedad, es decir, de más de 0.3%, no van a lograr sacar toda esa cantidad de humedad. De acuerdo. Y la última pregunta es, ¿el PET se puede hacer en el proceso de rotomoldeo? Oh, es una buena pregunta. Esa pregunta es de Brett. En mi opinión, yo creo que no, pero Brett, here's a question as far as recycled PET or PET. Can it be used in rotomolding? Doesn't it have to be pulverized first? It's difficult to use them in rotomolding because the glass transition temperature is very sharp. So, Sí. you know, like polyethylene works extremely well because it doesn't have a sharp glass transition in rotomolding. PET does not work because first it's very, very hot. So you're talking, 270, 280 degrees C. And in order to get it to melt there, you're pouring a lot of heat into it. Yeah, a lot of heat into it, and you've got to keep that heat there because if you don't, it will basically go back to its hardened phase and you're done. So. Ya la respuesta indicada por Brett dice que es muy difícil y no creo que sea posible en rotomoldeo porque lo que es la temperatura de transición vítrea del PET es muy baja y por corto tiempo comparado con la temperatura de transición de polietileno. Es decir, que puede aguantar el PET en términos de tan pronto pasa de la temperatura vítrea a esa temperatura, mantener esa temperatura en rotomoldeo no lo va a poder porque se pierde el calor y se solidifica bastante rápido, mientras que el polietileno no. La temperatura de transición vítrea no es tan aguda, es decir, tan angosta, y sí le permite mantener el calor por un largo tiempo. Por eso puede llenar el molde, pero el PET no. De acuerdo, muchas gracias, César. La última pregunta es, ¿los aditivos se tienen que cristalizar y secar previo al proceso de transformación?
Antes se podía decir que era necesario secarlos y hoy día no. En términos de la tecnología, los diseños de las formulaciones nuestras, se puede mezclar nuestros aditivos en caso de que no tengan mezcladoras o dosificadoras independientes. Pueden, sí, mezclar nuestros aditivos junto con la hojuela o el peletizado granulado y secar ambos materiales juntos. O los nuestros no necesitan secarlos, perdón, también. Quiero estar claro, están diseñados para dosificar directamente en la garganta de el inyectora o directamente en la garganta lo que es el tornillo. Así y con dosificadores automáticos, pero si no tienen dosificadores, también pueden hacer una mezcla manual, una mezcla mecánica antes de secado y secar los aditivos juntos con sus materias primas. De acuerdo, muchas gracias. Esa fue la última pregunta. Gracias, César. Gracias, Brett, por su participación. No, gracias a ustedes todos. Gracias. Hasta luego. Queridos pasajeros, estamos aterrizando nuevamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les informamos que este viaje ha llegado a su fin sin ningún contratiempo. Agradecemos mucho a todos nuestros ponentes por haber compartido con nosotros su experiencia y su gran conocimiento. Les recuerdo que estamos a sus órdenes en caso de que requieran mayor información técnica acerca de nuestros productos, muestras, cotizaciones o cualquier otra cosa que quieran saber sobre nuestras Awesome Solutions. Me despido, no sin antes invitarlos a que abran su cerveza mexicana y que disfruten el show. Muchas gracias.